Cordial saludo, mi nombre es Ángel Fairda Zamora, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPTC sede Central. Junto a mi compañero José Arquímedes Alba Cupa vamos a presentar el segundo laboratorio del Sistema para la Visualización y Gestión de Consumo Eléctrico mediante pantalla LCD y monitor serial. Entonces, para esta presentación pues vamos a tener por un lado la explicación de unos objetivos y ya como tal pues el desarrollo del trabajo. Como objetivo general tenemos el desarrollo o desarrollar un sistema integrado de medición y gestión energética empleando el PIC 16F877A. Esto pues para medir y visualizar variables tanto analógicas como digitales. Bien, entonces, en cuanto a objetivos específicos, tenemos diseñar e implementar un software embebido en lenguaje C para el PIC que mencionamos anteriormente, optimizando el uso de los recursos de hardware y permitiendo la medición precisa de las variables tanto analógicas como digitales que se tienen en el sistema. Desarrollar un circuito que integre los sensores adecuados para la medición de las variables, así como el sistema de visualización. Y finalmente, pues validar la implementación, visualizando el funcionamiento correcto del sistema de acuerdo a lo que se plantea. Bueno, entonces en cuanto al desarrollo vamos a estar presentando una explicación del diagrama de flujo, la descripción del código fuente y la validación mediante simulación y como tal ya en la implementación. Se tiene el diagrama de flujo del sistema. Como título se le da monitoreo de energía. Para la configuración se tiene las entradas, que va a ser la de voltaje, que va a estar asignada al pin RA0, la de corriente, que va a estar asignada al RA1, el teclado, que va a estar asignado al puerto B, el calendario digital RTC, que va a estar asignado al puerto C, y a los pines RC3 y RC4 respectivamente. El sensor de HT11, que va a estar asignado al puerto D y al pin RD0. Para las salidas tenemos la LCD, que va a estar asignada al puerto D, y pues el computador, que va a estar asignado pues al puerto C, que va a ser donde se va a hacer la comunicación entre el PIC y el computador. Inicialmente se pide ingresar la clave, entonces realiza una pregunta, que si la clave es correcta. Bueno, si la clave no es correcta, pues en la LCD se va a mostrar clave incorrecta y se va a retornar de nuevo a ingresar clave. Si la clave es correcta, pues se va a medir la corriente, el voltaje, la humedad y la temperatura, y se va a mostrar la corriente, el voltaje, la potencia, la fecha, vatios por hora, la temperatura y la humedad en la LCD y en el PC. Después de eso se va a preguntar si se quiere salir. Si no desea salir, vuelve y retorna y muestra los valores, mide los valores y los muestra. Es decir, corriente, voltaje, humedad y temperatura. Pero si desea salir, realiza la pregunta si desea configurar el calendario. Si dice que sí, entonces configuramos el calendario y después de configurar el calendario retornamos ¿a qué? A la pregunta de cambiar clave. Pero si dice que no, pues vamos a la pregunta de cambiar clave. En cambiar clave, pregunta, si yo deseo cambiar la clave, entonces cambiamos la clave y retornamos al inicio, es decir, a ingresar clave. Pero si no quiero cambiar la clave, pues retornamos de nuevo como tal al inicio. Bien, en cuanto al código fuente, entonces inicialmente pues se realiza la configuración del PIC que se va a usar, de la frecuencia como tal del cristal de cuarzo. Se definen pues las librerías obviamente de la pantalla, del teclado y de los diferentes sensores. Entonces, inicialmente pues también se establece como tal una función, la función de temperatura a través de la cual pues se van a estar sensando o leyendo los valores pues respectivamente
de la temperatura del ambiente como de la humedad relativa. Por otro lado, pues vamos a tener lo que es el calendario. Entonces, a través de este sensor, pues vamos a tener la actualización constante de la fecha, de la hora y la fecha, ¿sí? Bueno, por otro lado, vamos a tener también otra función. Esta función es básicamente a través de la cual vamos a estar visualizando como tal los valores de corriente y de voltaje, ¿sí? Que están, pues el voltaje que está alimentando el sistema y la corriente que va a estar demandando cada uno de los elementos. En el caso del sistema presente, pues son bombillos de 12 voltios que consumen aproximadamente 280 miliamperios, entonces pues la corriente que se va a consumir cada uno de los bombillos y se va a ir sumando de acuerdo a los bombillos que estén encendidos. Entonces se hace pues la respectiva lectura de los puertos analógicos del microcontrolador a través de los cuales se está ingresando la información proveniente de estos sensores y pues se va a visualizar obviamente el voltaje, nuevamente lo mencionamos, el voltaje, la corriente y la potencia eléctrica. Asimismo pues la energía, es preciso mencionarlo, la energía en kilovatios hora. Esto a través de la pantalla LCD y pues también a través de la comunicación serial, ¿sí? Tenemos la parte pues donde se pide la clave, inicialmente apenas arranca el sistema, pues nos va a solicitar el ingreso de una clave. Esta clave es una clave genérica que es del 1 al 4 y se tiene la opción de poder modificarse. Bien, entonces tenemos acá la condición pues de que nos da la opción de poder salir o de poder continuar visualizando los datos. Asimismo, pues si deseamos ver los datos como tal del calendario y pues nos pregunta por el cambio de la clave de acuerdo a la opción que se seleccione, si se desea cambiar la clave o no. Si no se desea cambiar, nuevamente pues nos va a redireccionar al inicio y pues nos va a pedir ingresar la clave por defecto, y si no pues va a quedar guardada en la memoria de prompt la clave nueva que se ha ingresado. Acá nos pide pues el ingreso de la nueva clave, nos saca un mensaje que la clave ha sido cambiada, si así se hace. Y bueno, básicamente esto sería como tal pues el funcionamiento o más bien la explicación como tal de el código como tal para nuestro sistema. Se tiene la simulación del sistema de eficiencia de energía. Tenemos el calendario digital, el DS1307, el sensor de TH11. La carga es de 12 voltios y va a tener un consumo de 0.5 amperios. Ingresamos la clave que por defecto es 1, 2, 3, 4. Nos muestra la fecha inicialmente, después el voltaje, la corriente, la potencia y la potencia en vatios hora, la humedad y la temperatura. Uno de los condicionamientos es que se mostrará esta información en la LCD y en el terminal virtual. Entonces, ahí para tenerlo como consideración. Tenemos voltaje, corriente, potencia y potencia en vatios hora, temperatura y humedad. El tiempo se está dando de acuerdo pues a la hora, en este caso son las 19 con 8 minutos. Le decimos que si queremos salir y que queremos entrar al calendario. En el calendario se puede configurar el día, el año, la hora. Entonces oprimimos el pulsador de menú, tenemos el día, tenemos el mes, tenemos el año. Podemos cambiar si queremos el día de la semana, la hora, los minutos o los segundos.
Ya cuando realizamos la configuración correspondiente, salimos con asterisco, deseamos cambiar la clave, le decimos que no, y de nuevo a ingresar clave. Bien, en cuanto a la implementación, entonces tenemos como tal ya la maqueta que representa una casa de una planta o de un piso unifamiliar con 3 habitaciones, un espacio de baño, un espacio de cocina y un espacio de sala. Cada uno de los espacios va a estar iluminado con un bombillo que está alimentado a 12 voltios y con un consumo de corriente aproximadamente entre 280 a 300 miliamperios. Ya por otro lado, pues tenemos como tal la parte de los interruptores que van a estar activando cada uno de los bombillos, ¿no? De manera pues externa ordenada para tener un mayor control de encendido de cada uno pues de los bombillos que vamos a estar observando a través de los sensores de voltaje y de corriente, el consumo, la interacción con el sistema de estos dispositivos. Ya acá tenemos el teclado, la pantalla LCD a través de la cual se van a estar observando la variación de los datos, el voltaje, la corriente, la potencia eléctrica, la energía, asimismo como la humedad, la temperatura provenientes del sensor DHT11. Entonces, en cuanto a los sensores, pues acá tenemos el sensor DHT11 como tal en la parte interior de la maqueta o bueno de la casa. Acá tendremos el RTC y pues obviamente tendremos el PIC y los sensores tanto de corriente como de voltaje para realizar pues dichas mediciones. Entonces, primeramente, bueno, por otro lado pues tenemos también la comunicación serial a través de esta cinta que observamos acá. Entonces tenemos la comunicación serial, tenemos el dispositivo que hace precisamente pues este trabajo y pues a través del cual ingresa al computador estos datos que se estarán mostrando al final del video. Bien, entonces el sistema pues inicialmente nos va a solicitar una clave, es una clave genérica que se ha establecido en el sistema, que es del 1 al 4. ¿Sí? Una vez establecida la clave pues nos va a empezar a mostrar los datos provenientes de los sensores, la fecha proveniente del sensor RTC, el voltaje, la corriente, la potencia eléctrica y la energía. Asimismo pues vamos a estar observando también los valores de la humedad y de la temperatura provenientes del sensor de HT11. Entonces, vamos a ver pues la variación como tal que vamos a tener en el sistema una vez pues que se estén encendiendo pues los bombillos o las cargas como tal. Entonces tenemos un bombillo encendido, ¿sí? Y ese bombillo, básicamente acá, de acuerdo a lo que tenemos, bueno, le damos la opción de continuar visualizando un voltaje de una corriente de 0.30 amperios o 300 miliamperios. Asimismo, pues para dos bombillos tendríamos la variación, entonces en este parámetro de 0.59, alrededor de 600 miliamperios. Asimismo, pues si ya lo miráramos, va variando en la misma proporción a medida que se van encendiendo los bombillos. Y cuando ya tenemos pues los dos bombillos, los 6 bombillos de los 6 espacios, vamos a tener pues la respectiva variación. El voltaje pues se mantiene constante, la corriente varía de 1.3 amperios. Y finalmente pues acá tenemos la presentación de los datos a través de la comunicación del puerto serial. Entonces tenemos los datos provenientes del sensor de corriente y del sensor de voltaje, el voltaje que tenemos en el sistema, la corriente que se está consumiendo. En este caso tenemos dos bombillos encendidos, entonces se está consumiendo una corriente de aproximadamente 600 miliamperios, la potencia y la energía. Asimismo tenemos también la información proveniente del sensor de HT11, la temperatura que tenemos, ambiente en el momento y la humedad relativa. Bien, esto sería todo en cuanto a la presentación de esta etapa del proyecto.